Ahora vamos a hacer el siguiente experimento. Vamos a repetir lo mismo que teníamos en el otro cuaderno, pero ahora vamos a utilizar PyTorch. Entonces comenzamos con los mismos antecedentes, mismo experimento de Geoffrey Hinton, mismas técnicas para codificar los datos en la forma correcta. Y bajamos hasta donde comenzamos a programar la red. La idea es que estas bibliotecas nos van a permitir implementar esto muchísimo más rápido. Cuando lo hacemos manualmente, nos van a permitir probar más combinaciones de algoritmos, de técnicas. Y además, si tienen GPUs, van a poder ejecutar estos algoritmos en paralelo, lo cual permitirá que terminen más rápido. Bien, ¿cómo funciona entonces la programación con PyTorch? Lo que vamos a hacer es crear una clase que va a heredar de la clase nn.module de PyTorch. Y lo siguiente es implementar 3 métodos. El primer método es el constructor y lo único que necesita saber es cuántos datos tiene que poner en cada uno, cuántas neuronas tiene que poner en cada capa y cuántas capas queremos. Entonces lo primero que vamos a hacer es asignar cuántas personas para dar el número de neuronas en el... No. Voy a dibujar acá para que lo tengamos a la mano. Recordemos que estas eran las personas, estas son las relaciones. Después iban a pasar a los pequeños codificadores. Después, ambas tienen que colaborar unidas para la capa C, que es donde entran todos contra todos. Luego entra la salida codificada y finalmente la persona. Bien. Entonces, lo que necesitamos saber es cuántos van a entrar aquí, tantas como personas hay. Cuántas personas acá, pues tantas como relaciones, tantas neuronas como relaciones. Y lo siguiente es crear las capas de combinaciones lineales. Aquí tenemos entonces B1, B2, C, D y E. Y en cada uno lo único que necesitamos decir es cuántos entran y cuántos salen. Entran el número de personas, salen 6. En este otro igual entran el número de relaciones. Aquí debe de haber 6 neuronas. Para C van a entrar 12, que son la suma de estas dos. Y queremos poner aquí 12 neuronas. Aquí, bueno, entran 12, se convierten en 6 neuronas. En este otro caso tenemos 6 y se van a convertir en 24. Entonces, otra cosa que podemos asignar es, por ejemplo, si queremos sesgos o no, de manera bastante sencilla. En este caso, como Geoffrey Hinton decidió que no quería, pues simplemente se puso un false. Y con esto ya tenemos compuestos ahora sí las diferentes capas. Lo que nos falta es ponerles funciones de activación, pero eso lo vamos a hacer hasta que necesitemos evaluar la red. Eso viene en el segundo método, que es forward. Entonces, en el método forward recibimos como parámetros simple y sencillamente los datos sobre los cuales queremos evaluar todo y a partir de aquí vamos a realizar la evaluación. Recordemos que nuestros datos vienen partidos en 2 cachitos, las personas y las relaciones. Entonces tenemos estos 2 elementos. Para calcular entonces los valores de activación de B1, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Observen que nuestro objeto de tipo linear lo podemos visualizar como una especie de función que se aplica sobre los datos de entrada. Entonces, simple y sencillamente self_zb1 aplicado a los datos de activación de A1 nos va a dar como resultado las combinaciones lineales y sobre ellas lo único que tenemos que hacer es componer con la función de activación. Sigmoid ya viene implementado en Torch y observen que podrían cambiarlo por otras si quieren tangente hiperbólica, ReLU, pues también están programadas en Torch. Inclusive si quisieran hacer sus propias funciones, también podrían extender la API y poner lo que ustedes quieran. Bien, entonces repetimos lo mismo para poder calcular B2. Después, este es el paso cat, cuando tenemos que unir los resultados de esta capa con los de esta para poder calcular los valores de activación de C. Entonces aquí los están pegando en
el objeto B. Y podemos aplicar entonces ahora sí la combinación lineal en C a los valores de activación de estos dos. Repetimos lo mismo para D y para E. Y con eso ahora sí podemos devolver el. Aquí simple y sencillamente si queríamos hacer el experimento de ponerle unos y ver qué pasa, pues podemos utilizar un tensor de unos. ¿Para qué es un tensor? Porque fíjense que en toda esta explicación ni siquiera tuve que decir que estábamos usando tensores. Bueno, resulta que NumPy en lugar de, PyTorch en lugar de utilizar NumPy, sus arreglos directamente, utiliza una construcción llamada tensores. Y estos le van a permitir en particular utilizar los GPUs si lo tenemos disponible. Entonces, casi todo el tiempo hasta nos resulta casi invisible el hecho de que estamos usando tensores en lugar de arreglos en NumPy. Observen aquí que de hecho la notación para trabajar con columnas y extraer índices es la misma. Bien, entonces aquí tenemos nuestra primera prueba en la que creamos una instancia de la clase que acabamos de crear. Asignamos los pesos y mandamos llamar el método forward para evaluar los datos en la red. Como tenemos puros unos, pues tiene sentido que salgan de todos lados los mismos valores. Y ahora podemos inclusive reutilizar el código que teníamos para visualizar lo que hicimos. Un detalle nada más para poder reutilizar este código, es algo bastante agradable, es este. Le puse una variable que dice si estoy utilizando PyTorch o no. Por ejemplo, aquí lo tenemos, Plot Network Activity. Le agregamos un true. Y en este caso observemos que lo único que se agregó fue este if. De manera que si la red era una instancia de PyTorch, entonces podemos pedirle al objeto linear que extraiga la matriz de pesos y la convierta en un arreglo de NumPy. Puede verse un poco largo, pero básicamente es sacar un arreglo de NumPy a partir de los tensores. Y entonces ya lo podemos utilizar el código tal y como estaba hecho antes. Y bueno, ya tenemos aquí lo que sucedió después de haber utilizado feedforward. Ahora, ¿cómo se implementa el algoritmo de entrenamiento? Esto es sumamente interesante. Resulta que, bueno, si queremos asignar pesos aleatorios, otra vez PyTorch ya nos introduce también una función random. Entonces podemos implementar lo mismo que antes. Otra vez podemos reutilizar nuestro código para visualizar los pesos, nada más extrayendo el arreglo de NumPy a partir de los tensores. Vamos a ver qué pasa ahora con la función de error. Esta es una de mis partes favoritas. ¿Qué ocurre con el entrenamiento? Ya no tenemos que programar nosotros el cálculo del gradiente. En realidad, por dentro, PyTorch calcula el gradiente conforme vamos haciendo feedforward. Automáticamente ya tiene el gradiente ahí adentro. Si queremos ahora realizar el entrenamiento, hacemos algo sumamente sencillo. Vamos a poner estos arreglos simple y sencillamente para ir almacenando aquí los errores y poder graficar qué es lo que está pasando mientras entrenamos. Entonces es un arreglo del tamaño del número de pasos y lo podemos ver tanto en nuestro algoritmo de entrenamiento como conjunto de entrenamiento como en el conjunto de validación. Para optimizar, PyTorch no incluye descenso por el gradiente, pero incluye el Stochastic Gradient Descent, que es exactamente lo mismo, nada más que permite entrenar por mini lotes en lugar de intento. Porque dije, es teóricamente lo mismo. Bueno, vamos a ver ahorita que este se tarda un poco más en entrenar el que teníamos hace un momento, pero igual funciona. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para decidir con qué algoritmo entrenar? Pues simple y sencillamente creamos una instancia de la clase del algoritmo que queremos. En este caso, Stochastic Gradient Descent. Le pasamos como parámetro nuestra red. Observen que el objeto que había creado de la clase que hicimos se llama model. Por eso ese es el objeto que estamos aquí.
Del modelo podemos extraer los parámetros fácilmente diciendo model.parameters. Y después podemos asignar los valores como learning rate, que sería lo equivalente a la alfa, el momento. Esto sería un poco parecido a una especie de resorte, pero, ¿cómo se dice? Suavizado. Bueno, atenuado con viscoso. Y aquí tenemos decaimiento de pesos. Entonces, podríamos fácilmente crear instancias de otros algoritmos como RMS-Prompt, ADA-Delta, ADA-Grad, ADAM. ADAM es mi favorito, tiende a funcionar muy bien porque ajusta dinámicamente el learning rate en lugar de que nosotros estemos probando a mano haciendo clic con diferentes valores de alfa. Este algoritmo lo hace solo. Este también tiende a adaptarse. Y cambiar de un algoritmo hacia otro, la verdad es que es tan sencillo como crear una instancia de una clase diferente y asignarle a una variable llamada optimizer. Después lo que necesitamos es la función de error. Como estamos copiando la idea de Hinton, pues lo podemos hacer con MSLoss y ya son diferencias al cuadrado automáticamente. Podríamos utilizar entropía cruzada simple y sencillamente creando un objeto de la clase correspondiente y asignándolo a la variable criterion. A partir de aquí podemos aplicar el descenso por el gradiente simple y sencillamente haciendo el feed forward. ¿Cómo se hace feed forward? Pues simple y sencillamente mandando llamar a nuestra instancia de la red sobre los datos que queremos evaluar. En este caso pueden ser, por ejemplo, nuestros datos de entrenamiento. Una vez que hicimos el feed forward, pues lo que hacemos es calcular el error, que es utilizando el objeto criterion que creamos acá arriba. Se mandaría a llamar tal cual con los valores que queremos y los valores que obtuvimos. Pero bueno, recordemos la técnica de cortar todo hacia 0.2 y 0.8 en lugar de dejarlos acercarse a 2 y a 1. Digo, a 0 y a 1. Y observemos que incluso eso también ya está programado en PyTorch con el método clamp. Entonces, por eso tenemos aquí esta posición que aparece al momento de tratar de evaluar el error. Finalmente, bueno, podemos ir extrayendo cada uno de los errores. Observen que aquí de hecho también se van acumulando, por si quieren utilizar. Y esto los vamos a utilizar para graficar en un momento. Después, para poder realizar la optimización, lo primero que vamos a hacer es pedirle que ponga todos los gradientes en ceros. Y ahora sí que calcule con backpropagation los gradientes. Y finalmente realice la actualización de los pesos. Entonces, esto es sumamente interesante. Observen que limpiamos matrices y aquí está ya implementado el algoritmo de backpropagation sobre la función de error, que es la que queremos. Con el operador es simple y sencillamente hacer lo que queríamos. Para eso teníamos aquí los parámetros. Para los que tenían curiosidad cuando necesitemos parámetros extra, observen que aquí automáticamente ya quedó configurado qué es lo que se tiene que actualizar. Por ejemplo, los sesgos. Bien. Ahora vamos a repetir la misma idea, pero con los datos de prueba, nada más para ver cuál es el error ahora. Entonces utilizamos feedforward, invocando ahora sobre el conjunto de prueba, xtest. Después podemos utilizar criterion para detectar cuánto vale la función de error en este conjunto y agregar el valor en el arreglo que vamos a utilizar para poder. Esta parte precisamente lo que hace es crear la gráfica y ya estuvo. Ya tenemos nuestra red lista para hacer. Ahora vamos a ver un poco más de técnicas para poder entrenar una red que resulte un poco complicada y poder hacer pruebas y recuperar nuestros datos.